Mexicanos contra la corrupción y la impunidad de Integralia Consultores presentaron el estudio Dinero bajo la mesa, que revela el manejo de grandes cantidades en efectivo que manejan los partidos políticos y que no es fiscalizado por la autoridad electoral. Los recursos se utilizan para la compra de votos y la operación de redes para convencer al electorado. De acuerdo con el informe, por cada peso que los partidos muestran en gastos de campaña, hay probablemente 15 pesos por debajo de la mesa. Para hablar de este asunto nos acompaña aquí en el estudio Dinero y Poder Leonardo Núñez González, investigador de Mexicanos Unidos contra la Corrupción. Buenas noches, Leonardo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Dinero y Poder. Platícanos un poco en qué consiste la investigación, cómo llegan a este reconocimiento del dinero clandestino, que sabemos existe, se ha denunciado enormemente por parte de distintas instituciones, pero en términos tangibles no habíamos podido detectar dónde estaba o cómo se generaba. Bien, Isra, pues lo primero que tratamos de hacer fue tratar de medir la distancia que hay entre lo que se ve y lo que no se ve. Y desde esa primera aproximación a los números oficiales, uno ya empieza a ver que aquí hay un fenómeno de ocultamiento de gasto, porque desde mitades de los 90 creamos unas cosas que se llaman topes de gas de campaña, un límite que no se debería poder rebasar. Y si uno revisa, por ejemplo, las últimas elecciones a gobernador, resulta que en promedio los candidatos declaran haber gastado solo 36% del tope. Es decir, en el número oficial somos austeros, porque parecería que no se está gastando todo. Hay casos anómalos de gobernaturas que llegan a declarar que gastaron solo 9% del tope. Y eso es un comportamiento casi sistemático. De hecho, si volteamos a ver los números hoy por hoy de la elección, en promedio solamente los candidatos declaran haberse gastado 32% del tope, ¿no? El que declara menos dice que se ha gastado 9% de los tres punteros, el que ha dicho más es 51%. Y ese es un primer elemento. En teoría, gastamos hasta poquito. Después analizamos los números del INE. El INE fiscaliza y hay casos en los cuales se encuentra millones y millones de pesos. En las elecciones de 2017, por ejemplo, prácticamente una cuarta parte del gasto total no había sido declarado y el INE lo detectó. Entonces, eso nos da una primera imagen. Hay dinero que se esconde y que el INE logra encontrar. El problema es que el INE solamente es muy bueno para detectar algunas cosas particulares, publicidad no declarada, gastos de mítines, y hay mucho dinero que se mueve alrededor que no se logra cuantificar, porque no es facultad del INE en primer lugar, y porque también no tiene las capacidades suficientes si no trabaja de manera articulada con el resto de instituciones. Entonces, eso fue como nuestro primer elemento para decir, aquí hay muy poquito dinero por arriba de la mesa, al mismo tiempo que cuando haces análisis por otros lados, ves que, por ejemplo, en 2012 hubo un incremento en el M1 de Banco de México que no es atribuible a ningún otro fenómeno más que al electoral. De hecho, acá junto con Integralia hicimos un estudio. En los meses previos a la elección hubo un incremento de 37,000 millones de pesos en el flujo de recursos dentro de la economía, atribuible exclusivamente al fenómeno electoral, porque no hay otra explicación que te diga por qué sube la demanda en febrero, marzo, abril, mayo. Esa es una primera idea. Ustedes ya habían, tú en particular, ya habías trabajado los temas de finanzas públicas hace unos meses. Nos ilustraba sobre cómo el gobierno dice una cosa, pero acaba siendo una diferente. Ahora tenemos esta información. Esto parece ser un comportamiento, digamos, frecuente de los gobiernos mexicanos. No me queda claro si algún partido lo hace más que otro. Eso será cuestión de verlo, pero creo que lo más importante es que ahora tenemos información de donde podemos concluir estas cosas y hay personas que pueden hacerlo. Esto es una cosa que no teníamos hace 20 años. ¿Tú percibes que esto podrá seguir avanzando? Es decir, que iremos siendo cada vez capaces de encontrar con mayor detalle al extremo de que eventualmente pudiéramos documentar ya jurídicamente casos. Creo que sí, en la medida que también empecemos a modificar el esquema de fiscalización. Porque lo que tenemos actualmente es una serie de instituciones que nos pintan partes diferentes de una imagen sin tener la película completa. Entonces, la Auditoría Superior de la Federación, por ejemplo, nos da una imagen de lo que está sucediendo en la dimensión del desvío de recursos. La Unidad de Inteligencia Financiera nos da otros números. En fin, tenemos piezas que no se acaban de articular. Entonces, en la medida que logremos crear un sistema de fiscalización integral,
creo que podríamos avanzar a tener una mejor documentación, porque si bien seguirle el rastro al dinero en efectivo es muy complicado, y eso es parte de las premisas de por qué es tan difícil detectar el dinero bajo la mesa, al final de cuentas el dinero se refleja en algún gasto de alguna naturaleza que no está siendo detectado por alguien. Leonardo, para que entienda un poco nuestro auditorio, esto que mencionabas de un incremento de M1, que es un concepto que entendemos bien los economistas, pero no necesariamente el auditorio, tiene dos grandes componentes: billetes y monedas en circulación y cuentas de cheques. ¿Cuál de estos componentes es el que crece brutalmente? Porque supongo que las cuentas de cheques se pueden fiscalizar, hay ciertas. Claro, o sea, ¿lo que crece es billetes y monedas? Es principalmente el efecto, billetes y monedas, y también por eso nosotros lo consideramos, una parte del estudio se dedica a documentar modus operandi, ¿no? Cómo se convierte el dinero público o el dinero privado en financiamiento ilegal. Y uno de los mecanismos favoritos en los estados es convertir el dinero en efectivo a través de dispersión con cuentas que son anónimas, que se llaman las cuentas bancarias nivel 1 y nivel 2, a través de mecanismos de movilización de recursos con camionetas de valores. En fin, hay muchos mecanismos que permiten que el efectivo sea el mecanismo preferido, porque además es el que deja menos rastro. Con eso puedes pagar comunicación velada, con eso puedes pagar al clientelismo electoral, porque una frase que tenemos acá adentro es: nadie paga una estructura clientelar con Mastercard. No, pues por supuesto que no. Pero ahora, esto lo hace solamente aquel que está en el poder, me refiero a aquel que pues tiene acceso específicamente a fondos públicos. ¿Qué pasaría con otros partidos políticos que pues no tienen este acceso, pero que de todas maneras los vemos también repartir dinero? Porque parecería que el circuito o el mecanismo pues permea prácticamente a todo el sistema, Leonardo. Claro, el dinero público es como la fuente preferida por la abundancia de la cantidad de dinero que maneja, pero también la iniciativa privada participa. Y aquí documentamos también diferentes modus operandi, ¿no? Desde la triangulación de recursos a través de empresas fantasma hasta la entrega de dádivas o ayudas en especie. Y el tema acá también es que los que no tienen acceso al dinero público, aunque no tengan ese acceso, tienen el incentivo a usar dinero ilegal porque es rentable. Es rentable porque las sanciones son muy bajas y porque si tu contrincante lo está haciendo, para ser competitivo, están todos los incentivos alineados para que hagas ello. Y pues también hay un sector que está interesado en participar en esto, porque lo que detectamos y documentamos es que muchas de las industrias que participan se pueden identificar por el tipo de beneficio que van a recibir. Tenemos industrias, por ejemplo, como la de la seguridad privada o las industrias de alimentos que participan con donativos en especie o monetarios, a sabiendas de que si su candidato llega al poder puede ser retribuido con contratos que son asignados discrecionalmente, con el gasto en comunicación social. Bueno, regresando al tema de los contratos, 75% de los contratos en el país se asignan de manera directa, sin que haya una licitación abierta. Entonces, hay muchos llaveros que están en poder de los gobernantes que pueden permitir el retorno de la inversión a los que financiaron estas campañas. Y una campaña de gobernador más o menos está costando, me acuerdo las cifras, 450 millones de pesos, creo que era la cifra que ustedes estimaban. Y esto significa pues que hay quien invirtió estos 450 millones y espera pues un rendimiento razonable sobre esa inversión que va a recuperar a través de estos contratos que tú mencionas. Este es un fenómeno entonces generalizado en la economía mexicana, ¿no? Así es, y ahora que mencionas los topes, creo que es importante también mencionar el promedio del tope. En promedio, los topes de gastos de campaña de una elección a gobernador son de 40 millones de pesos, 42 millones de pesos. Y el gasto bajo la mesa es de 460 millones de pesos, es de 10-1 con respecto al tope. Y esto lo corroboramos, también es importante mencionarlo, con entrevistas. Acá hicimos una larga serie de entrevistas con gobernadores, exgobernadores, empresarios, dueños de medios, en fin, muchos personajes involucrados. Y había personajes que te decían: yo para sentarme a la mesa en la elección necesitaba mínimo, así como si fuera una mesa de póker, 600 millones de pesos para sentarme. En nuestro estimado, ese mismo estado está en 720 millones, entonces espejeando, digamos, nuestros cálculos con lo que íbamos viendo en la realidad, pues veíamos que no estábamos tan separados de lo que estaba sucediendo. Oye, Leonardo, entendemos pues que tenemos una ley que violamos consistentemente, en razón de 15-1 o 10-1, más o menos.
En términos de prospectiva, ¿qué conviene más? ¿Reforzar esta ley que tenemos o de plano dejar en libertad y que pues, se gasten? De todas maneras lo van a gastar. ¿Qué nos conviene como país? Pues acá hay una serie de medidas que obviamente no hay una silver bullet, no hay una sola acción que nos pueda ayudar, pero creemos que hay diferentes cosas que podemos empezar a modificar. De entrada creo que tenemos que hacer una ley base cero en términos electorales, porque tenemos la inercia todavía desde el 96 de cómo se calculó la bolsa de cuánto se le da a los partidos y nunca ha habido una discusión seria de cómo se debería estimar, cuánto se le debería dar. Tenemos que modificar los topes de gastos de campaña también porque son irrisorios. Imagina que el tope de gastos de campaña en Quintana Roo para el gobernador es de 4 millones de pesos. Cuando tú le preguntas a un operador político o a un periodista, te dicen, eso se lo gastan en un día y medio. ¿No? Y en el mítines. Exactamente. Y el tope ahí está y el tope en la ley se respeta. ¿No? Por eso esta distancia de 10-1 con respecto al tope, de 15-1 con respecto a lo que reportan, porque reportan mucho menos. En fin, hay muchas cosas que podemos hacer. Una última que es controvertida, pero que creemos que vale la pena discutir. Deberíamos instaurar el voto obligatorio con mecanismos reales para que sea efectivo. Eso puede desarticular los mecanismos de clientelismo electoral de manera dramática. Finalmente, este tipo de estudios pues te llevan a penetrar en otro nivel más complicado, que es el del crimen organizado, que también, por supuesto, le mete mucho dinero a este sistema electoral. Claro, y pues aquí tenemos que el crimen organizado es una fuente de financiamiento ilegal y que en algunos casos también pues trabaja de manera paralela, porque para que tú tengas una red de empresas fantasma que puede operar en 9 niveles de transacciones, eso también es crimen organizado. Pues así es como funciona. Leonardo Núñez, investigador de Mexicanos Unidos contra la Corrupción, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder.